Dios nos ha enviado un poderoso Salvador. Vamos a leer entonces del Evangelio de Lucas, vámonos al capítulo 1 y al versículo 1. Vamos a leer inicialmente Lucas 1, del 1 al 4 y luego seguimos avanzando. Dice la palabra del Señor: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírselas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén y amén. El Evangelio de Lucas, este Evangelio es escrito por un hombre gentil. Digamos que él no era realmente de nacimiento un israelita. Su profesión era médico. Él fue médico por mucho tiempo de Pablo, el apóstol Pablo. Y nos cuenta entonces que él se propuso investigar profundamente todos los acontecimientos para narrarlos en un orden de tal manera que a quien le escribe, Teófilo, pero más que para Teófilo, conforme a la voluntad del Espíritu Santo, para todos nosotros, para que comprendamos todo lo que los apóstoles vieron inicialmente, lo que ellos relataron, lo que ellos escribieron, lo que ellos pasaron voz a voz entre los pueblos. Y a nosotros nos ha quedado este testamento escrito. Y por eso dice en el versículo 1, puesto que ya muchos han porque ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, el fundamento con lo que inicia Lucas, es decir, estos acontecimientos son ciertísimos, es dándole un sobreénfasis de que es la verdad divina, que es completamente la verdad de Dios, lo que se ha venido propagando o enseñando a través de los discípulos, a través de los apóstoles, y ahora Él lo quiere poner en un orden. Tal como nos lo ha enseñado versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es decir, la fuente de investigación que tuvo Lucas fueron los propios discípulos. Podríamos decir que él estuvo entrevistando a los discípulos que estuvieron con el Señor por lo menos 3 años o más de 3 años, que vieron todo lo que él hizo, que aprendieron todas las enseñanzas que él les estaba transmitiendo, que vieron su ejemplo, que vieron sus milagros, que vieron cómo él vino a mostrar cuál era la voluntad de Dios y a enseñar el propósito de su venida como el Cristo Redentor que era y que es para nosotros. Entonces, el fundamento es que esa palabra es totalmente cierta y está avalada por aquellos hombres que estuvieron directamente caminando con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, que desde su origen, todas las cosas que desde el origen ellos conocían, escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo. El propósito de Lucas fue investigar, escudriñar a fondo todo aquello que los discípulos estaban diciendo. Y es muy interesante porque Lucas, siendo él un gentil, le escribe a los gentiles. Entonces, el trabajo que él tenía allí, guiado por el Espíritu Santo, era investigar y corroborar que eso efectivamente había sucedido. Y pensemos en lo que estaba pasando con Lucas, él siendo un médico. Porque es difícil en nuestros tiempos y siempre lo ha sido para un médico aceptar que hubo un milagro, que hubo una obra sobrenatural divina para que una persona, por ejemplo, se sanase. O para que una persona que está al borde de la muerte
solo por la bendición, por la palabra de Dios, se levanta y vuelve a su casa sano completamente. Para un médico, para un científico es muy difícil aceptarlo y comprenderlo porque ellos lo hacen realmente y se basan conformemente a sus estudios de la ciencia. Pero este médico tiene las dos vertientes. Tiene la parte de la medicina y sabe que hay totalmente límites para el ser humano y que por ende la parte divina está obrando. Y es muy interesante porque él dice que él diligentemente está escudriñando. Y está escudriñando ¿por qué? Porque él quiere corroborar conforme a lo que los judíos tenían que conocemos como el Antiguo Testamento, en los escritos que ellos tenían. Y lo que estaba sucediendo, él se da cuenta que es el cumplimiento de las profecías que hablaban del Mesías, del Cristo, se estaban cumpliendo en la persona de Jesucristo, de Jesús, el Cristo, el Mesías. Y él empieza a organizar todo esto, dándole un orden de tal manera que haya una comprensión para todos. Pero aquí podemos tomar nosotros una enseñanza y es que nosotros también necesitamos tener esa diligencia para escudriñar las escrituras. No podemos nosotros quedarnos simplemente con lo que escuchamos en una enseñanza bíblica. No podemos quedarnos con las cosas que otras personas dicen, sino que nosotros necesitamos ir y escudriñar las sagradas escrituras y confirmar todo lo que allí nos dice para que el Señor vaya sobreabundando en nuestras vidas en sabiduría, en comprensión bíblica, en retención de la palabra. Este trabajo que hizo Lucas, repito, guiado por el Espíritu Santo, nos ha dejado a nosotros abiertas las puertas para que entremos directamente a consultar lo que Dios a través del Espíritu Santo dejó escrito desde Génesis a Apocalipsis. Lo que nos falta a nosotros, a muchos de nosotros, es tener esa diligencia para investigar en la Biblia. Nosotros ya no necesitamos, como le tocó a Lucas, ir a averiguar, a buscar en otras personas o en otros manuscritos. No, nosotros ya tenemos la Biblia que está recopilada, que fue recopilada gracias al Espíritu Santo en 66 libros, los cuales tenemos disponibles para consultar. Y escudriñar las escrituras es leer un pasaje, pero no solo leerlo, sino que meditar en él y mirar en otros pasajes de la Biblia donde hay concordancias. ¿Por qué se está cumpliendo lo que dijo Isaías? Se está cumpliendo en Lucas, por ejemplo. ¿Y qué fue lo que dijo el profeta Isaías? ¿Cómo debía sufrir el Mesías? ¿Y por qué todo completamente lo que dijo Isaías 500, 600 años atrás se cumplió exactamente en la persona de Jesucristo? Y esto lo que hace es que va llenando nuestras vidas de ese amor por la palabra, de ese amor por Dios y de esa gratitud en nuestras vidas con nuestro Mesías, Cristo Jesús. Y nos vamos a dar en cuenta que Dios nos ha enviado un poderoso Salvador, como lo tenemos en el tema, en el título del día de hoy. Entonces vemos que Lucas empieza a narrar, si leemos del versículo, después del versículo 4, de hecho vamos al versículo 6 y 7, dice la palabra del Señor. Versículo 6, está hablando de Zacarías y de Elizabeth, su esposa. Recordemos que ellos eran, Zacarías era un sacerdote, es decir, venía de la descendencia sacerdotal. Y este hombre, casado con Elizabeth, eran ya de avanzada edad, eran ancianos y no tenían hijos, que es una característica bien importante que vamos a ver. Entonces miremos lo que dice. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Esto era lo que caracterizaba a Zacarías y a Elizabeth. Y este hombre y esta mujer nos cuenta, si leemos todo el pasaje, que le oraban, por mucho tiempo le oraron al Señor para que les diera un hijo. Porque en aquellos días, en aquel tiempo, era realmente una situación de vergüenza y generaba mucha aflicción a una familia, principalmente a la mujer, el ser estéril.
en algunos momentos los daban como un castigo de Dios y eran menospreciadas en la sociedad. Y vemos varios pasajes de la Biblia donde nos habla de que varias mujeres eran estériles. Y aquí vemos, por ejemplo, el poder y la soberanía de Dios. Médicamente no hay solución para una mujer que es completamente estéril. Pero para Dios no hay nada imposible. Y lo vemos así en el caso de Abraham con Sara. Sara, su esposa, era estéril. Y Abraham, cuando concibió a su hijo, era de más de 100 años. Recordemos también que, aparte de él, también su hijo, Isaac. Isaac se casa con Rebeca. Y Rebeca también era estéril. Y Isaac ora a Dios y Rebeca puede concebir un hijo. Y aquí muy interesante en el tema de Isaac, porque él en la oración se refiere a las promesas que Dios le había dado a su padre Abraham, que sería padre de multitudes, que su descendencia sería como las arenas del mar. Y si su hijo, Isaac, casado con Rebeca, no podía tener hijos, ¿cómo se cumpliría esa promesa? Recordemos que todo está completamente bajo la soberanía de Dios. Pues también la tercera generación, Jacob. Jacob tuvo dos esposas y una de ellas, Raquel, también era estéril. Y Lea, que era hermana de Raquel, sí tuvo hijos. De hecho, se burlaba y de alguna manera le generaba aflicción a su hermana Raquel. Pues también Dios vio esa aflicción y le dio hijos a Raquel. Recordemos que José, que es conocido en la Biblia bastante, es hijo de Raquel. Y así entonces vemos cómo llegamos al Nuevo Testamento, a Zacarías, y Elizabeth, su esposa, también es estéril. Pero hay algo que encontramos en esta pareja. Y ellos que venían de la descendencia de Leví, que eran levitas, perdón, pero que venían de la familia sacerdotal, dice el versículo 6, dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y se puede uno poner a pensar cuál es la paciencia que ellos tenían para esperar en el Señor y para aceptar cuáles eran las decisiones divinas para sus vidas. Porque recordemos, nosotros le oramos al Padre en el nombre de Jesucristo y Él nos puede responder de tres maneras. Sí, dándonos o concediéndonos la petición inmediatamente. Nos puede decir no, porque realmente en su soberanía ha determinado que no, porque no nos conviene. O nos puede decir sí, pero todavía no. Es decir, hay que esperar. Primero te quiero moldear. Primero Dios quiere hacer una obra en nosotros, como sucedió con ellos. Y ellos aún así, sin saber realmente si iban a tener un hijo o no, y a la edad avanzada podríamos pensar que ya se habían desligado de esa posibilidad, pues ellos fueron fieles a los estatutos y mandamientos de Dios. Anduvieron firmes conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos una petición, un ruego al Señor y no nos concede lo que deseamos o no vemos realmente, no entendemos cuál es su respuesta, más fácil nos desentendemos de Dios o nos desentendemos de ese propósito que nosotros teníamos. Si nos desentendemos de Dios, estamos en un grande fracaso. Ellos, repito, anduvieron realmente siempre firmes en la presencia del Señor. Y esto es una enseñanza para nosotros. Aunque no recibamos lo que estamos pidiendo, nosotros debemos de estar gozosos y felices, perseverando en estudiar la palabra de Dios y en obedecerla, porque era lo que ellos hacían. Eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así tenemos que nosotros luchar y buscar. ¿Para qué? Para enaltecer y glorificar a nuestro Dios. Y entonces todo esto es lo que está narrando Lucas. Él está narrando en el orden cómo empieza el nacimiento de Jesús, pero antes de Jesús nos cuenta cómo fue la llegada de Juan Bautista. Porque lo que vemos con Zacarías y Elizabeth, Elizabeth, la esposa de Zacarías, cuando ella queda embarazada, da a luz un hijo y su nombre era Juan el Bautista, como le conocemos.
Y en ese transcurso, cuando ella estaba en embarazo, a los 6 meses de estar en embarazo, es que viene la revelación a través del ángel a María. Y eso lo vemos el anuncio que hace a María en el versículo 26. Ahí mismo en Lucas, ubiquémonos, Lucas capítulo 1, bajemos un poquito hasta el versículo 26. Y miremos cómo dice la palabra del Señor. Al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una mujer desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y aquí es algo muy importante porque recordemos que Lucas estaba escudriñando las escrituras y él estaba investigando. Y aquí vemos una concordancia de lo que había profetizado Dios a través de Isaías, de que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo varón. Un hijo varón que nos dice la escritura, su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces lo que nos estaba anunciando es que quien iba a nacer, o le estaba anunciando a ellos que quien iba a nacer de esta Virgen que estaba allí en Nazaret, iba a nacer o iba a venir el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Y este anuncio sorprende a todos, pero principalmente a María. Y hay algo que sucedió y que vamos a ver más adelante. Cuando el ángel se le presenta a Zacarías para revelarle que su esposa iba a quedar encinta, que iba a quedar en embarazo, él duda. Y ante esa duda, él dice, ¿qué me garantiza? En palabras nuestras, ¿qué me garantiza de que eso va a suceder? Es decir, él pregunta, dame una señal de que eso es cierto. Y por causa de eso el ángel le dice, porque no has creído, vas a quedar mudo hasta que todos estos acontecimientos sucedan, hasta que todo ocurra conforme a lo dicho por el Señor. Pues el ángel, este mismo ángel viene a María. Y ese anuncio, lo primero que le dice es que no tenga miedo. Vamos al versículo 30, dice la palabra del Señor. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y este punto es muy, muy importante de que ha hallado gracia. Recordemos que la salvación es por gracia. Y recordemos que así como nosotros fuimos salvados por gracia, que es un regalo, así María, la Madre de Jesucristo nuestro Señor, también fue salvada por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces estos pasajes que leemos desvirtúa totalmente aquella enseñanza religiosa que dice que María fue concebida sin pecado. No, María también necesitaba un Mesías, un Salvador, necesitaba a Cristo Jesús. Esa salvación es por gracia, es un regalo y es a través de la fe. Y María efectivamente respondió con abundante fe al creerle al ángel que venía de parte de Dios de que en su vientre iba a traer al Redentor, al Salvador del mundo. El único que fue concebido sin pecado es Jesucristo, el Hijo de Dios. De resto, todas las personas que han existido, que existimos y que existirán, nacemos con pecado. Siempre traemos en nosotros ese pecado. Siempre hay la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Repito, excepto Jesucristo. Entonces esto como enseñanza porque sabemos que tradicionalmente se nos ha dicho esto, de que María fue concebida sin pecado. No, ella efectivamente traía como todo nosotros el pecado, pero por gracia ella también recibió esa salvación. Dice la palabra de Dios, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará por su nombre Jesús. Este será grande, versículo 32, y muy importante, porque el centro de Lucas es Jesucristo y el centro de este capítulo 1, el centro es Jesucristo. No es ni Lucas, ni Teófilo, ni es Zacarías, ni es Elizabeth, ni es María, ni es el ángel. No, el centro, la vista de nosotros tiene que estar puestas en quién, en lo que dice ese versículo 32, en que Jesucristo, lo que dice el versículo 31 y 32. Este será grande
y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Será llamado Hijo del Altísimo. Es decir, de una vez por todas nos están diciendo, este es Hijo de Dios. Y al decir que es Hijo de Dios, está diciendo, Él es Dios, es el mismo Dios. Y se está cumpliendo la profecía que del Antiguo Testamento se había anunciado de que el mismo Dios salvaría a su pueblo. Y es Jesucristo es perfectamente el Dios único y verdadero. Todo esto sirve ¿para qué? Para que comprendamos nosotros la naturaleza divina de ese poderoso Salvador que Dios mismo nos ha mandado y que ha venido en la persona de Jesucristo. ¿Y qué dice? Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El reino de Jesucristo es sempiterno. Y alguien podría decir, y puede ser una pregunta interesante y válida en este momento, pero ¿por qué todavía no está reinando? Recordemos que todas las profecías están dadas para una fecha. Ya se cumplió la primera parte de la profecía de que vendría ese Salvador del mundo. ¿Y cómo lo hemos recibido? La gran parte del mundo lo ha rechazado. No ha aceptado, ni siquiera a su propio pueblo, ha aceptado a su Hijo, al Hijo de Dios, al Mesías, aquel que es descendiente de David en la carne, es decir, la genealogía de Jesucristo. Cuando la leemos en el libro de Mateo, vemos que viene desde David hasta Jesucristo completamente en la línea que Dios ha establecido. Pero Él, que subió al reino de los cielos después de cumplir todo el propósito de Dios, de enseñarnos la verdad, su muerte y su gloriosa resurrección, ahora está sentado a la diestra del Padre, pero ha de volver para juzgar a vivos y muertos y volver a Jerusalén, donde tomará posición física del reino de David, del trono de David. Pero todo esto está dicho es ¿para qué? Para que nosotros por fe creamos a la palabra de Dios y nos entreguemos verdaderamente a Él, a nuestro Dios. Y entonces por eso la misma María reconoce la grandeza de Jesucristo. Y él, lo que conocemos como, lo que conocemos como el Magnificat, si vamos al versículo 47, ahí mismo en Lucas, vemos que ella claramente reconoce quién es aquel que está en su vientre. Allí nos dice la palabra del Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Está hablando María en primera persona. Él es mi Salvador. Es decir, ella reconoce que ella también necesitaba de un Salvador. Y que ese Salvador que las Escrituras anunciaban y que todo Israel esperaba, ahora estaba en su vientre. No por obra de ella, sino por obra divina, que a través del Espíritu Santo lo puso allí en el vientre de esta mujer. Pero ella reconoce, y por eso es la fe, el don de la fe que Dios le dio, como Dios nos ha dado a nosotros el don de la fe para creer. Y por eso es que por el don de la fe recibimos la salvación que es por gracia. Repito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto sucedió también con esta mujer que obedientemente vivió para el Señor cuando fue anunciado, a partir del momento que fue anunciado por el ángel que habría de concebir al Hijo de Dios. Y todo esto entonces lo trae el Señor para que conozcamos a través de estos relatos que ha organizado Lucas, de tal manera que conozcamos cuál era el propósito de Jesucristo al venir a nuestras vidas, al venir al mundo, al venir delante de su pueblo Israel, pero también al venir para nosotros los gentiles. Y mire lo que dice Zacarías. Si avanzamos ahí mismo, vamos al versículo 76, le está hablando al niño cuando ya había nacido, se refiere al niño, se dirige al niño y le dice, y tú niño, hablándole a Juan Bautista. Esta es la profecía de Zacarías, ¿cierto? La profecía de Zacarías está del versículo 67 al 79. Si nos vamos al versículo 76, donde habla directamente a Juan Bautista, dice, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Está cumpliendo lo que ya habían dicho los profetas,
de que Juan Bautista anunciaría la venida del Señor. Versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Versículo 77, muy importante. ¿Qué es? Repitámoslo, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. El pueblo estaba esperando un Salvador muy distinto. El pueblo estaba esperando un Salvador que peleara con armas, con lanzas, con espadas físicas contra los romanos que en aquel entonces los tenían subyugados, los tenían humillados en muchos momentos. Pues aquí lo que le está diciendo es en Zacarías, en la profecía que está pronunciando Zacarías, que Juan Bautista daría a conocer la salvación a su pueblo, es decir, anunciaría que detrás de él venía el Salvador, que estuvieran atentos, que estuvieran muy pendientes, porque él vendría ¿para qué? Para perdón de sus pecados. Y esto es lo que nosotros debemos entender, porque es que hemos coincidido tristemente que se ha moldeado una fe en torno a los milagros, es decir, para que Dios nos solucione los problemas que tenemos ahora mismo pasajeros. Y se nos ha olvidado que la esencia, lo principal por lo cual Cristo Jesús vino a nuestras vidas es para perdonar nuestros pecados. Y por ende nosotros debemos reconocer nuestros pecados y debemos arrepentirnos verdaderamente delante de Él. Es para que conozcamos que eso que nos ha anunciado la palabra de Dios, de que el Mesías pagó en la cruz por nosotros, lo debemos abrazar con mucha gratitud y arrepentirnos apartándonos del pecado. Repetimos que el arrepentimiento significa dar una vuelta de 180 grados y dejar totalmente aquella vida que llevábamos en contradicción a la palabra de Dios y volvernos a vivir sujetándonos en la mayor cantidad posible a los mandamientos de Dios, es decir, esforzándonos en obedecer a nuestro Dios. Versículo 38. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que con que nos vistió desde lo alto de la aurora. Versículo 78, ¿cierto? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos vistió desde lo alto de la aurora. La entrañable misericordia de Dios. Es que lo que Dios manifestó y está manifestando y está disponible todavía es su grande misericordia. Es que el mismo Señor quiere que todos vengamos delante de Él, que todos nos arrepintamos, que veamos que Él por gracia nos quiere salvar, que ninguno lo merecemos, que todos necesitamos que el Señor nos llene de esa misericordia y nos volvamos todos verdaderamente arrepentidos delante de Él. Y lo que necesitamos ver, entender, comprender es cuál era el propósito divino. Y recordemos que el propósito divino, cuando Cristo Jesús vino, esta es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti, decía nuestro Señor Jesucristo, a ti Dios Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. ¿Y a qué lo envió? Porque Jesús debía de nacer a través del vientre de María, porque Él era semejante a todos los hombres, en todo menos en pecado. Y porque Él quiso soberanamente en su divina providencia que lo viéramos como uno de nosotros y a través de Él siguiéramos el camino, siguiéramos todo lo que Él ha trazado para nuestras vidas. Eso es la luz de la aurora, lo que Él ha planeado desde antes de los tiempos. Y todo estas maravillas, todo esto que vieron Zacarías, que vio Elizabeth, que vio Juan Bautista, que vio María, que vio José, lo vieron muchas otras personas que estaban en torno a ellos. Y en el momento del nacimiento de Jesús, lo vieron unos pastores. Y esos pastores fueron acompañados por unos ángeles, por unos seres celestiales, dice la palabra de Dios. Les invito para que avancemos un poco al capítulo 2. Y vamos a leer del capítulo 2, versículos del 8 al 11. 2 del 8 al 11. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Versículo 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor,
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es la noticia que vienen los ángeles a testificar. Es decir, soberanamente Dios envió, en su divina providencia, envió ángeles, seres celestiales, para que anunciaran que quien estaba allí, quien había acabado de nacer en un pesebre, en una pesebrera, era el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Y esto para los pastores judíos era claro, porque ellos sabían que estaban esperando un Mesías y que estaban esperando un Redentor, que estaban esperando el Cristo que los libraría de las aflicciones, pues había acabado de llegar. Y eso genera para los pastores un gran alboroto, pero también un gran asombro y un momento esplendoroso para adorar al Dios todopoderoso y soberano. Y es muy interesante que Lucas lo presente como los pastores. Otros evangelistas lo muestran que hubo unos reyes que venían de otras tierras a adorar. Pues Lucas nos muestra que fue a unos pastores, y los pastores en aquel día eran las personas que eran más estigmatizadas por su trabajo. Quien cuidaba ovejas no era bien visto, era como el peor de los trabajos entre los judíos para una persona, para un hombre. Pues allí nos está diciendo el evangelista que él vino a tomar desde los más humildes hasta el más grande entre los reyes de la tierra, pero que todos estamos bajo la misma soberanía y la misma voluntad de Dios. Y estos pastores, ¿qué es lo que hacen? Adorar y exaltar a Dios. Miremos lo que dice el versículo 3, ahí mismo en el capítulo 2. Dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Una adoración celestial que se una a la adoración de los hombres. Y es que todos, porque los ángeles también son creación de Dios, tanto ángeles como nosotros debemos postrarnos y adorar a Dios. Y todo esto lo que Dios preparó a través del evangelista Lucas nos lleva a ¿qué? A ver la grandeza del poder de Dios, la misericordia de Dios y cómo todo Dios lo tenía perfectamente planificado y organizado para que se cumpliese conforme a lo predicho por él mismo a través de los profetas. Y esto nos debe llevar a nosotros a adorar a nuestro Dios y a encaminarnos más, a animarnos mucho más. ¿A qué? A leer las Sagradas Escrituras, a buscarle más y más a través de la Biblia, a través del estudio consciente de las enseñanzas que Dios tiene allí para cada uno de nosotros. Que nuestra alabanza, que nuestra adoración sea verdadera y sincera, que no sea simplemente de palabras y pasajera, sino que como Elizabeth y Zacarías su esposo, repito, sacerdotes de la familia de Aarón, porque Aarón era levita, pero entre los levitas Dios escogió la familia de Aarón para que fuera la familia sacerdotal, que así como ellos tuvieron perseverancia, firmeza para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, aún sin recibir lo que su corazón deseaba, seguían fieles delante del Señor. Eso es lo que nos debe animar a nosotros. Si comprendemos que esa salvación que es por gracia, la hemos recibido porque Dios nos ha dado el don de la fe, entonces tenemos mucho por qué adorar a nuestro Dios. Y ese encuentro con Dios es lo que necesitamos todo. Ahí en el capítulo 26 de ese mismo, capítulo 2, versículo 26, perdón, miremos lo que pasa con un hombre llamado Simeón. Vamos a leer desde el versículo 25. Y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué revelación tan maravillosa. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley,
Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, mucha atención a estos versículos 29 y 30. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Amén y amén. Qué maravilloso es lo que sucede con este hombre. Dios le había revelado que él no moriría antes de que con sus propios ojos viera al Redentor, al Salvador, al ungido de Dios. Y esto debería ser una de las principales oraciones nuestras. Primero en gratitud si ya somos verdaderamente creyentes. Señor, te doy gracias. Y lo que dijo este hombre Simeón, ya puedo morir tranquilo porque ya he visto al Salvador. Nosotros, Señor, yo estoy gozoso. Y el día que tú decías que debo partir de acá me voy feliz porque he conocido al Mesías. No como Simeón que lo vio con sus propios ojos literalmente, en carne como podríamos decirlo. Pero nosotros sabemos y conforme a la bendición que Jesucristo nos dejó, nos dio, bienaventurados todos aquellos que crean sin haber visto. Los que hoy tenemos la fe verdadera, Señor, gracias, porque no permitiste que yo muriera sin haber visto la salvación que me has dado por Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque te conozco a través del Evangelio, a través de la Biblia, de que enviaste al Mesías. Así como Simeón lo vio, yo también lo veo en mi vida, Señor, y siento esa salvación tan grande para mí. Ahora puedes despedir a tu siervo, decía Simeón. Pues nosotros estamos felices porque sea el día que Dios haya escogido que para nuestra muerte, pues nos iremos gozosos delante de nuestro Dios. No sucede así con los incrédulos, porque ellos no saben qué va a pasar después de la muerte. Ellos no saben qué sucederá y tristemente, por rechazo del Evangelio, les espera un lago de fuego, un suplicio que es eterno. Pero nosotros gozosos y asimismo debemos orar por nuestras familias. Asimismo debemos orar para que las personas que están cerca de nosotros no partan de este siglo sin haber visto, evidenciado, conocido al Mesías, al Salvador, tanto de sus vidas como la de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que me parece maravilloso, y es que habla de los gentiles también. Y cuando nos habla de los gentiles, que nos está refiriendo a nosotros. Ahí en el versículo 32 dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Luz para revelación, que esa revelación divina llegue a las familias, a nuestras familias, padres, hermanos, sobrinos, tíos, y a todos nuestros amigos, nuestros vecinos, las personas con los que congregamos y las familias de las personas que se congregan con nosotros. Que podamos todos ver la revelación ya está escrita, se llama la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y el libro sagrado es el que nos da la iluminación y nos guía. Y la enseñanza para el día de hoy es que conozcamos al Salvador poderoso que Dios nos ha enviado. Y que lo conozcamos teniendo nosotros como Lucas esa perseverancia, esa diligencia para investigar todo, repito, a través de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras. A eso nos invita el Señor esta tarde. Que miremos cómo todo perfectamente organizado por el Señor se cumplió en el propósito, conforme a su propósito en el día indicado. Y otra aplicación que tenemos para nosotros es que aunque Dios no nos haya dado lo que nosotros le pedíamos, podamos nosotros estar firmes delante de Él, podamos nosotros estar fieles delante de Él, buscando obedecerle todos los días de nuestras vidas. Porque Él no se ha olvidado de la oración que nosotros hicimos hace un mes, hace un año, hace 2 años. Si Él aquel día nos dijo que sí, pero nos dará después no la respuesta, sino lo que nos conceda la petición, pues llegará el día. Repito, Zacarías y Elizabeth posiblemente ya se hayan olvidado de esa petición al pasar los años y ya estar demasiado ancianos. Pero para Dios, recuerde que para Dios no hay nada imposible. Nuestra función es esperar y confiar siempre en el Señor. Si Él nos ha de dar algo es porque nos conviene y Él nunca llega tarde, lo dará en el momento indicado. No tratemos de exigirle a Dios que sean las cosas cuando nosotros queramos,
sino que con paciencia esforcémonos en obedecerle siempre conforme a su voluntad y confiemos siempre en Él. Recordemos, Dios nos ha enviado un poderoso Salvador. Amén y amén.